Clara Mendoza subió las escaleras de mármol con pasos lentos, no por cansancio, sino porque algo en esa casa le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera estado ahí antes, o como si debiera haber estado. La mansión de los Castellanos era impresionante, techos altos, ventanales enormes, cuadros de arte que costaban más que todo lo que Clara había ganado en su vida, pero ella no estaba ahí para admirar. Estaba ahí porque necesitaba el trabajo, y porque, según la agencia, era la única niñera que quedaba dispuesta a intentarlo. Las gemelas Castellanos llevaban semanas rechazando a todos, médicos, enfermeras, incluso a su propia madre. «Señorita Mendoza, gracias por venir», dijo Diego Castellanos, recibiéndola en el hall. Era un hombre de unos 40 años, traje impecable, rostro cansado, ojos desesperados. «Le advierto que la situación es complicada». «Entiendo», respondió Clara con esa voz suave que había perfeccionado tras años de cuidar niños. «Leí el informe». «El informe no refleja la realidad». Diego la guió hacia el segundo piso. «Mis hijas no comen, no duermen, lloran hasta quedarse sin voz, y nadie sabe qué hacer». Llegaron a la puerta del cuarto de las bebés, y entonces Clara las escuchó, un llanto agudo, desesperado, como si algo dentro de ellas doliera más allá de lo físico. Diego abrió la puerta. La habitación era enorme. Cuna doble, móviles musicales, todo decorado en tonos pastel perfectos, y en medio de todo ese lujo, 2 bebés de 3 meses lloraban, como si el mundo estuviera terminando. Valeria Castellanos estaba junto a la cuna, perfectamente vestida, perfectamente maquillada, perfectamente derrotada. «Otra niñera», dijo sin voltear. Su voz era fría, cortante. «¿Cuántas van ya, Diego?» «Esta es diferente», respondió él con una esperanza que sonaba a súplica. Valeria finalmente miró a Clara, y había algo en esos ojos, no solo cansancio, algo más oscuro. «No lo es, ninguna lo es, porque el problema no son ellas», señaló a las bebés. «El problema es que me rechazan, a mí, su madre». Clara se acercó despacio, sin pedir permiso, como si algo la llamara, se inclinó sobre la cuna y vio a las gemelas, idénticas, cabello oscuro y rizado, ojos grandes que aún no definían su color, pequeñas, frágiles, desesperadas, y entonces una de ellas la miró, directamente. Como si la reconociera, Clara extendió la mano, tocó suavemente la mejilla de la bebé y el llanto se detuvo, no gradualmente, instantáneamente, como si un interruptor se hubiera apagado. La otra bebé también dejó de llorar. Ambas miraban a Clara con una intensidad imposible para su edad. Diego y Valeria se quedaron paralizados. «¿Qué?» comenzó Valeria, pero Clara no escuchaba. Solo miraba a las niñas, sintiendo algo que no sentía desde hacía años. Una conexión, visceral, inexplicable. Sin pensarlo las tomó en brazos, una en cada lado, y las bebés se acurrucaron contra ella, como si finalmente hubieran encontrado lo que buscaban. Diego sintió las lágrimas caer. «Es un milagro», susurró, pero Valeria no lo vio como milagro, lo vio como humillación. Esa noche Clara se quedó en el cuarto de las gemelas. Por primera vez en semanas, ellas comieron. Tomaron el biberón sin resistencia, sin llanto, sin rechazo. Y después, acurrucadas en los brazos de Clara, durmieron. Diego entró al cuarto a medianoche, encontró a Clara sentada en la mecedora, con ambas bebés dormidas contra su pecho. «No sé cómo lo hizo», dijo en voz baja, «pero gracias». Clara lo miró. Había tristeza en sus ojos, algo antiguo, algo que nunca sanó. «No hice nada especial, solo las sostuve. Nadie más pudo, ni siquiera Valeria». Clara acomodó a una de las bebés que se había movido.
A veces los bebés sienten cosas que no podemos explicar. Diego se sentó en el borde de la cama. ¿Tiene hijos, señorita Mendoza? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Clara tardó en responder. Tuve una hija. Hace años. ¿Tuve? La perdí. Cuando era bebé. Su voz se quebró apenas. Nunca superé eso. Diego asintió. Con respeto, sin preguntar más. Pero mientras salía del cuarto, pensó en algo extraño. La forma en que Clara sostenía a sus hijas no era como niñera. Era como madre. Los días siguientes fueron transformadores. Las gemelas solo comían con Clara, solo dormían con Clara, solo dejaban de llorar. Con Clara. Valeria intentó despedirla 3 veces, pero Diego se negó. Nuestras hijas finalmente están bien. No voy a arruinar eso. No están bien conmigo, gritó Valeria una noche. Me rechazan. A mí, su madre. Entonces tal vez necesitas, no sé, conectar con ellas de otra forma. ¿Cómo? Siendo como ella. Valeria señaló hacia el cuarto de las bebés. Esa mujer llegó hace una semana y ya tiene más control sobre mis hijas que yo en 3 meses. Diego no supo qué responder, porque era verdad. Una tarde, mientras cambiaba a una de las gemelas, Clara notó algo. Una marca de nacimiento, pequeña, en forma de media luna, en el hombro izquierdo. El aire desapareció de sus pulmones, porque ella había visto esa marca antes. En su hija, la que perdió. Las manos le temblaron. Dejó a la bebé en la cuna, revisó a la otra, misma marca, mismo lugar. Imposible, tenía que ser coincidencia. Las marcas de nacimiento eran comunes, podían aparecer en cualquier forma, en cualquier lugar, pero idénticas. ¿En gemelas? Clara cerró los ojos, respiró hondo. Pero esa noche, mientras las gemelas dormían, Clara hizo algo que no debía. Buscó información sobre los castellanos, sobre el nacimiento de las gemelas, sobre adopción, y encontró algo. Un artículo pequeño, casi enterrado entre noticias de sociedad. Diego Castellanos y Valeria Montes celebran la llegada de gemelas tras años de tratamientos de fertilidad. Pero no había fotos del embarazo, no había registros públicos, nada, como si las bebés hubieran aparecido de la nada. A la mañana siguiente, algo más extraño sucedió. Clara encontró un sobre en su cuarto, sin remitente, sin nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto, vieja, desgastada, de un collar, antiguo, con un dije en forma de estrella y una nota escrita a mano. Clara sabía que no debía, que era invasión de privacidad, que podía perder su trabajo, pero algo más fuerte la empujaba. Esperó hasta que Diego saliera, hasta que Valeria estuviera en el spa, hasta estar sola. Subió al segundo piso, entró a la habitación principal, abrió el cajón del tocador, y ahí estaba. El mismo collar de la foto, idéntico. Lo tomó con manos temblorosas, lo reconocía, lo había visto antes. En su familia, era el collar que su abuela le había dado, el que ella le puso a su hija el día que nació, el que desapareció, el día que su hija desapareció. Clara sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el suelo, sosteniendo el collar, y entonces escuchó una voz detrás de ella. «¿Qué haces aquí?» Era Valeria, de pie en la puerta, con una expresión que Clara no pudo descifrar. Miedo, rabia, culpa. Clara se puso de pie, sosteniendo el collar. «¿Este collar? ¿De dónde lo sacaron?» Valeria palideció. Es de la familia de Diego, una herencia». «Mentira. ¿Cómo te atreves? Este collar era mío». Clara dio un paso adelante. «Se lo puse a mi hija el día que nació, el día que me la quitaron». El silencio fue absoluto. Valeria intentó mantener la compostura, pero algo en ella se estaba quebrando. «No sé de qué hablas. Sal de mi cuarto, ahora».
¿Dónde conseguiste a las gemelas, Valeria? Las tuve yo. No, no lo hiciste. Clara sostuvo el collar en alto. Y creo que tú sabes exactamente de dónde vinieron. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y en ese momento, ambas supieron que nada volvería a ser igual. Si quieres descubrir la verdad sobre las gemelas y qué secreto devastador está a punto de salir a la luz, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene después cambiará todo. Valeria cerró la puerta de la habitación con llave. Clara retrocedió un paso, el collar aún en su mano, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. «Dame eso», dijo Valeria extendiendo la mano. «No hasta que me digas la verdad». Valeria rió. Fue una risa sin humor, desesperada. «¿La verdad? ¿Qué verdad quieres escuchar? ¿Que llegaste aquí y en una semana destruiste todo lo que construí?» «No vine a destruir nada. Vine a cuidar a 2 bebés que nadie más podía calmar. Porque son tuyas, ¿verdad?». Valeria escupió las palabras. «Eso es lo que piensas, que esas niñas son tuyas». Clara no respondió, pero tampoco negó. Valeria se dejó caer en la cama. Todo el control, toda la compostura perfecta, se derrumbó. «No lo sé», susurró. «Dios, no lo sé». Clara se acercó despacio. Se sentó frente a ella. «¿Qué significa eso?». Valeria se cubrió el rostro con las manos. «Significa que Diego quería hijos, desesperadamente, y yo no podía dárselos. Años de tratamientos, de fracasos, de verlo sufrir. Entonces apareció alguien, un hombre, con una solución». Valeria levantó la vista. Dijo que conocía a una madre que no podía quedarse con sus bebés, que necesitaba una familia buena, discreta, que no hiciera preguntas. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Y aceptaste?». «No tuve opción. Diego estaba perdiéndose. Yo estaba perdiéndolo. Y entonces aparecieron ellas. Perfectas. Sanas». Valeria sollozó. «Firmé papeles. Pagué dinero. Y me dijeron que eran mías, que nadie las reclamaría, que era legal». «¿Quién era ese hombre?». «No sé su nombre real. Solo un contacto. Una voz al teléfono». Valeria se puso de pie. «Y antes de que preguntes, sí, sospechaba que algo no estaba bien. Pero no quise saber. Porque si sabía, tendría que admitir lo que hice». Clara se levantó, las manos temblando. «Mi hija desapareció hace un año. Del hospital. Me dijeron que hubo complicaciones, que no sobrevivió». Su voz se quebró. «Pero nunca me dejaron verla. Nunca me dejaron despedirme». Valeria la miró, con horror, con comprensión. «Las gemelas tienen un año. Lo sé. ¿Y piensas que...». «No pienso nada. Pero necesito saber». Clara sostuvo el collar. «Y este collar es el comienzo». Esa noche, Clara no durmió. Investigó. Llamó a contactos antiguos, buscó registros y encontró algo. El hospital donde dio a luz era el mismo que aparecía en documentos antiguos de adopciones irregulares. Cerrado hace 6 meses por investigaciones, había denuncias, testimonios, madres que habían perdido bebés en circunstancias sospechosas. Y un nombre que aparecía repetidamente, Dr. Ernesto Vargas. Clara buscó más y encontró una foto, el mismo hombre que Valeria describió, el que solucionaba problemas para familias desesperadas, el que robaba bebés. Al día siguiente, Clara confrontó a Diego. Lo encontró en su estudio, revisando documentos, intentando mantener la normalidad de su vida perfecta. «Necesito hablar contigo, sobre las niñas». Diego levantó la vista, vio la expresión de Clara y supo que algo había cambiado. «¿Qué pasa?». Clara cerró la puerta, puso el collar sobre el escritorio. «¿Reconoces esto?». Diego lo tomó.
Frunció el ceño. No. ¿Debería? Valeria dice que es herencia de tu familia. No lo es. Nunca lo vi antes. Diego la miró. ¿De dónde salió? Del cajón de tu esposa. Clara se sentó. Diego, necesito que me digas la verdad. ¿Cómo llegaron las gemelas a tu vida? Diego palideció. Valeria dijo que finalmente funcionó, que el último tratamiento funcionó. La viste embarazada. Yo estaba viajando. Por trabajo. Estuve fuera casi 6 meses. Diego se puso de pie. Cuando volví, ellas ya habían nacido. Valeria dijo que fue parto prematuro, que tuvo que ser por cesárea, que fue complicado. ¿Y nunca cuestionaste nada? ¿Por qué lo haría? Ella es mi esposa, confío en ella. Pero había duda en su voz, duda que había estado enterrada. ¿Qué estás insinuando? Clara respiró hondo. Creo que tus hijas no nacieron de Valeria. Creo que fueron adoptadas ilegalmente. Y creo... Su voz se quebró. Creo que una de ellas podría ser mi hija. El silencio fue devastador. Diego se sentó, como si las piernas no lo sostuvieran. Eso es imposible. ¿Lo es? Clara sacó documentos. Este es el certificado de nacimiento de las gemelas. ¿Ves algo extraño? Diego lo leyó. Después lo releyó. No hay hospital. Solo dice nacimiento domiciliario. Exacto. Y Clara puso otro documento. Es el reporte del hospital donde yo di a luz, donde me dijeron que mi hija murió. Pero nunca me mostraron el cuerpo. Nunca me dejaron verla. Diego la miró, con horror creciente. ¿Estás diciendo que Valeria... Estoy diciendo que alguien me robó a mi hija y la vendió a una familia que no hacía preguntas. La confrontación final sucedió esa noche. Diego, Clara y Valeria en la sala. Las gemelas dormidas arriba. Dime la verdad, dijo Diego con voz que temblaba de rabia contenida. Toda la verdad. Valeria tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, la perfección destrozada. Lo hice por ti. ¿Qué hiciste por mí? Te estabas alejando. Cada fracaso nos separaba más. Y entonces apareció el doctor Vargas. Dijo que podía conseguirme bebés, sanos, sin complicaciones, sin preguntas. ¿Y no te pareció sospechoso? ¡Claro que sí!, Valeria gritó. Pero estaba desesperada. Pagué, firmé. Y cuando llegaron las niñas, no quise saber más. Porque si preguntaba, si investigaba, podría perderlas. Diego se cubrió el rostro. ¿Y el collar? Valeria miró a Clara, después a Diego. Venía con una de las bebés, atado a su muñeca. El doctor Vargas dijo que lo quitara, que lo escondiera, que era mejor que nadie supiera. Clara sintió las lágrimas caer. Era el collar de mi abuela. Se lo puse a mi hija cuando nació, como protección. Diego se puso de pie. Necesito aire. Y salió, dejando a Clara y Valeria solas. Hubo un largo silencio. Después Valeria habló. ¿Vas a quitármelas? Clara la miró. No lo sé. Son mis hijas. Las he cuidado durante 1 año. Y son mi sangre. Me las robaron. Valeria sollozó. Yo no sabía. Te juro que no sabía que eran tuyas específicamente. Solo quería ser madre. Y yo quería ser madre también. Pero no me dieron opción. Días después apareció un hombre. Alto, de unos 50 años, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se presentó como abogado, especializado en adopciones irregulares. Señorita Mendoza, tengo información sobre su caso. Clara lo recibió en una cafetería, lejos de la mansión, lejos de Diego y Valeria. ¿Qué encontró? El abogado abrió la carpeta. El doctor Vargas operaba una red, robaba bebés de madres vulnerables, las convencía de que habían muerto y los vendía a familias ricas que no hacían preguntas. ¿Y mi hija? Según registros que conseguimos,
Su hija fue reportada como fallecida. Pero no hay certificado de defunción, no hay cuerpo, nada. Clara sintió que el corazón se le partía. ¿Entonces está viva? Es altamente probable, y basándonos en fechas, características y... esto. Mostró una foto. Creemos que una de las gemelas Castellanos es su hija biológica. Clara miró la foto. Era de archivos médicos, marcas de nacimiento, registros de ADN parciales. Todo coincidía. ¿Puedo probarlo legalmente? Con una prueba de ADN, sí. Pero señorita Mendoza, el abogado se inclinó. Necesita entender algo. Si esto sale a la luz, será mediático, destructivo. Para todos. No me importa. Quiero a mi hija de vuelta. Aunque eso signifique destruir a la única familia que conoció. Clara no respondió, porque no tenía respuesta. Esa noche recibió una carta anónima. Dentro, una sola frase. Clara la leyó, la releyó y lloró, porque finalmente entendía el dilema. Podía luchar, podía reclamar, podía recuperar lo que le fue robado. Pero ¿a qué precio? Destruir a Diego, humillar a Valeria, traumatizar a las gemelas. ¿O podía... qué? ¿Alejarse? ¿Fingir que no sabía? No había respuesta correcta. Solo dolor, en todas direcciones. Si quieres saber qué decisión tomará Clara y cómo termina esta historia que desafía todo lo que creemos sobre maternidad y amor, dale like, comenta y quédate hasta el final, porque la conclusión te partirá el corazón. Clara no durmió durante 3 noches. Se quedaba despierta en su cuarto, mirando el techo, sosteniendo el collar que había recuperado. Sabía que tenía derecho, derecho legal, derecho moral, derecho de sangre. Pero cada vez que pensaba en reclamar a las gemelas, veía sus caritas. Veía cómo miraban a Diego cuando las cargaba, cómo buscaban a Valeria aunque ella no supiera responder. Veía una familia rota, construida sobre mentiras, pero familia al fin, y se preguntaba, ¿tenía derecho a destruir eso? La respuesta llegó de forma inesperada. El abogado la llamó a las 6 de la mañana. Señorita Mendoza, el doctor Vargas fue arrestado. Confesó todo. Hay más de 20 casos como el suyo. Madres buscando a sus hijos, familias que adoptaron sin saber. Clara sintió algo apretarse en el pecho. ¿Y ahora qué? Ahora el caso se hace público. En 48 horas, los medios tendrán la historia y su nombre estará en todos lados. ¿Puedo detenerlo? ¿Por qué querría hacerlo? Este es su momento. Puede recuperar a su hija. Clara cerró los ojos. ¿Y qué pasa con las gemelas, con las otras niñas en situaciones similares? Se determinará caso por caso. Pero, señorita Mendoza, si no actúa ahora, podría perder su oportunidad. Clara colgó y supo que tenía 48 horas para tomar la decisión más importante de su vida. Esa tarde, Diego la buscó. La encontró en el jardín, viendo a las gemelas jugar sobre una manta. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Después, con voz quebrada, hice la prueba de ADN, sin decirle a Valeria, sin decirle a nadie. Clara se volteó hacia él. ¿Y? Diego sacó un sobre de su bolsillo, lo puso entre ellos. Una de ellas es tuya, biológicamente. La otra, no sabemos. Podría ser de otra madre, o podría ser hermana biológica. Los resultados no son concluyentes. Clara tomó el sobre, pero no lo abrió. ¿Cuál? No lo dice, solo que hay coincidencia genética con una. Diego la miró. ¿Importa? Clara pensó en eso, en si importaba saber cuál de las 2 bebés era suya, y se dio cuenta de algo devastador. No importaba, porque amaba a ambas por igual. No, respondió finalmente. No importa, Diego asintió. Tengo que preguntarte algo, y necesito que seas honesta. ¿Qué? ¿Vas a quitármelas? Clara miró a las gemelas, riendo, jugando, felices. No lo sé, Diego.
Tengo derecho, legalmente, moralmente, pero, pero ellas te conocen como niñera, no como madre. Exacto. Clara se limpió las lágrimas. ¿Y si las reclamo ahora, qué les hago? ¿Las arranco de todo lo que conocen? ¿Las pongo en medio de una batalla legal que podría durar años? Diego cerró los ojos. O podríamos encontrar otra forma. Clara lo miró. ¿Qué quieres decir? Diego respiró hondo. Quédate, no como niñera, como parte de la familia. Ayúdame a criarlas. Ayúdanos. Y cuando sean mayores, cuando puedan entender, les diremos la verdad. ¿Y Valeria? Valeria. Diego hizo una pausa. Valeria va a tener que aceptar que no puede seguir fingiendo, que esto no es solo su familia, que hay alguien más con derecho a estar aquí. Clara no respondió inmediatamente, porque sabía lo que eso significaba. Renunciar a la justicia inmediata, renunciar a reclamar públicamente, renunciar a la venganza. Pero también significaba darles a las gemelas una vida estable, sin trauma, sin escándalo. Significaba elegirlas a ellas, por encima de su propio dolor. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Esa noche Clara confrontó a Valeria por última vez. La encontró en su habitación, empacando maletas. ¿Te vas? Valeria se volteó. Tenía los ojos hinchados, el rostro sin maquillaje, la máscara completamente caída. Diego quiere que te quedes, que seamos algún tipo de familia extraña, pero yo no puedo. Se sentó en la cama. No puedo verte todos los días y recordar que les robé algo, que te robé algo. Clara se sentó frente a ella. No me robaste nada. El doctor Vargas lo hizo. Pero yo lo permití. Elegí no preguntar. Elegí mi comodidad sobre la verdad. Valeria sollozó. Y ahora las niñas ni siquiera me buscan. Te buscan a ti, porque en algún nivel saben. No saben nada. Son bebés. Pero sienten. Y sienten que yo soy falsa. Que tú eres real. Clara se inclinó hacia adelante. Valeria, puedes elegir irte, puedes huir de esto, pero si lo haces pierdes todo. Pierdes a Diego, pierdes a las niñas, pierdes la oportunidad de redimirte. ¿Redimirme? ¿Cómo? Quedándote, enfrentando esto, aprendiendo a ser la madre que eligieron tener, no la que pensaste que debías ser. Valeria la miró con incredulidad. ¿Por qué me ayudarías? Debería odiarte, porque odiar no devuelve el tiempo perdido, y porque esas niñas... Clara sonrió con tristeza. Esas niñas necesitan toda la gente que las ame, no solo una madre, todas las que puedan tener. 2 días después, Clara tomó su decisión, citó al abogado, a Diego, a Valeria y a un mediador especializado en casos complejos. No voy a demandar custodia, dijo Clara. No voy a hacer esto público. No voy a destruir a las niñas por mi derecho a la justicia. El abogado frunció el ceño. Señorita Mendoza, entienda que... Entiendo perfectamente. Tengo derecho legal. Pero elijo no ejercerlo. En su lugar, Clara miró a Diego y Valeria. Quiero un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó el mediador. Quiero ser reconocida legalmente como tutora compartida. Quiero derechos de visita. Quiero estar en sus vidas, no como niñera, como familia. Diego asintió inmediatamente. Acepto. Valeria tardó más, pero finalmente con voz temblorosa. Acepto. El mediador tomó notas. Esto es inusual, pero posible. Redactaré un acuerdo de custodia compartida con términos específicos. Y cuando las niñas tengan edad suficiente, continuó Clara, cuando puedan entender, les diremos la verdad, toda la verdad, y ellas decidirán qué tipo de relación quieren con cada una de nosotras. ¿Y si eligen alejarse de ti?, preguntó Valeria. Clara sonrió con tristeza. Entonces las dejaré ir, porque el amor no es posesión, es libertad.
Meses después, la casa de los Castellanos era diferente. Valeria había comenzado terapia, aprendiendo a conectar con las gemelas sin forzar, sin competir. Diego había reducido sus viajes, presente, involucrado, sanando su propia culpa. Y Clara vivía en una casita en el terreno, no dentro de la mansión, pero cerca, siempre cerca. Las gemelas la visitaban todos los días, a veces con Valeria, a veces con Diego, a veces solas, cuando fueron lo suficientemente grandes para caminar. Y poco a poco se construyó algo extraño, algo imperfecto, pero real. Una familia expandida, basada no en sangre o papeles, sino en elección, en presencia, en amor. El día del segundo cumpleaños de las gemelas, todos estaban reunidos en el jardín. Clara ayudaba a decorar. Valeria preparaba la mesa. Diego inflaba globos. Las niñas corrían entre ellos, riendo, jugando, abrazando a cada uno sin distinción. En un momento, una de ellas, la que biológicamente era de Clara, corrió hacia Valeria y gritó: «¡Mamá! ¡Valeria la cargó!», con lágrimas en los ojos, mirando a Clara como pidiendo permiso. Clara sonrió y asintió, porque entendió algo fundamental. La maternidad no era un título, era una acción, era estar presente, era amar sin condiciones, y en esa casa esas niñas tenían más amor del que la mayoría de los niños podían soñar. Tenían a Valeria, que aprendía cada día a ser mejor. Tenían a Diego, que finalmente entendía que el amor requiere presencia. Y tenían a Clara, que eligió el bienestar de ellas sobre su propia justicia. Esa noche, mientras las gemelas dormían, Clara se sentó en el jardín, sosteniendo el collar, el que había atado todo, el que había revelado la verdad. Diego se sentó a su lado. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó. Clara pensó en eso, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. «No», respondió finalmente, «porque ellas están felices, y eso es lo único que importa». «Eres una mujer extraordinaria, Clara». «No, solo soy una madre que eligió el camino difícil». Diego sonrió. «Eso es exactamente lo que te hace extraordinaria». Años después, cuando las gemelas tuvieran 12 años, se sentarían las tres, Clara, Valeria y Diego, y les contarían la verdad, toda la verdad, y las niñas llorarían, y se enojarían, y se confundirían, pero después, cuando procesaran todo, harían algo inesperado. Abrazarían a todos, a Valeria, a Diego, a Clara, y dirían: «Somos afortunadas, porque tenemos 3 personas que nos aman más que a nada», y tendrían razón, porque el amor no se mide en sangre, se mide en presencia, en sacrificio, en elección, y esas niñas fueron elegidas, una y otra vez, por todos. Esta historia nos recuerda que la familia no siempre se define por biología. A veces se define por quién se queda, por quién elige amar incluso cuando duele, por quién pone el bienestar de los niños por encima de su propia necesidad de justicia. Si esta narrativa te conmovió, compártela, porque hay muchas familias construidas de formas imperfectas, y todas merecen ser honradas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios ¿qué significa para ti ser familia? Nos vemos en la próxima historia.